Hola a todos, una disculpa, tenía mucho que no andaba por aquí. En fin, no me voy a disculpar por tener trastornos mentales y un chingo de trabajo, pero esa es la explicación más corta. El día de hoy, en un libro y un vinito, que ya no ya no he estado haciendo ni el sorteo ni nada, pues porque la verdad me dio muchísima flojera como meterle todo mi entusiasmo y que al final nadie participe, ¿no? Así que si usted quiere un libro y un vino, pues hágamelo saber y hacemos una dinámica. De lo contrario, pues no pasa nada. Me hice el propósito tanto de leer más como de decirlo más, ¿no? De hacer este tipo de videos. Eso fue en diciembre. Y bueno, uno de los libros que llevo leídos hasta ahorita es Memorias de una geisha. Es un libro fascinante, es un libro imponente porque tiene más de 500 páginas. Sí, 551 páginas. Y pues te impone en estos tiempos donde uno dice changos, para empezar, para cargarlo. Digo yo que soy fan y me fascinan los libros físicos, para cargarlo. Y después, pues tener el tiempo, o sea, impone. De hecho, estuvo en un librerito que tengo, porque esto llegó a mis manos second hand, usado, segunda mano, como le quieran llamar. Estuvo ahí, yo creo que fácil, unos 2 años, porque me imponía mucho y yo estaba teniendo muchos problemas de concentración por la ansiedad, bla, 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 bla. Hasta que dije, bueno, pues vamos a agarrarlo. Y de hecho en su momento yo no vi la película porque mi mamá me dijo, no, 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 de seguro es una cosa toda cursi, no, no, no. Mi mamá, como mucha gente de su generación y creo que mucha otra, tiene este tema de las geishas como que son prostitutas de alto nivel. Cosa que no es cierto. Ese es el primer adelanto. Las geishas no son prostitutas. ¿Ok? En fin, una vez aclarado esto, continúo. Y no vi la película. Después supe que está en Netflix y dije, no, como que no. Comienzo a leer el libro y digo, demonios, ya me daba pánico ver la película porque decía, de seguro es una mierda. Y sí lo es. La película es muy buena en cuestión cinematográfica, fotografía, vestuario, maquillaje, pero en sí la relación entre libro y película no terminan de hacer match. Hay mucha gente que defiende esto de que es que la película no tiene que ser igual al libro porque hay un director y un guionista y bla, 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 bla. A mí las demás pendejadas. Porque sí debe de haber cierta congruencia. Ahora, muchas veces no es un guionista, es todo un equipo de guionistas y a mí se me hace increíble que un equipo de más de una persona, o de más de dos personas, no sean capaces de visualizar los detalles que sí o sí deben de ir en la película. O que el director tampoco. Incluso ha habido casos en que los directores, después de que se estrena la película, dicen, no, yo no leí el libro, yo confié en el guionista. Güey, eso no puede ser, ¿ok? Les recomiendo que vean la película. Sí, pero solamente por esta cuestión. De lo contrario, no. Ahora es un libro que más allá del tamañote, básicamente es un libro ligero. Perdón si están escuchando así como un pequeño... Es de esta pequeña. Cori, saluda. Que es una pequeña que tiene muchísimo calor, pero no quiere tomar agua y no se quiere bajar al suelo frío. Entonces está aquí sufriendo. Más bien se hace la víctima. Más allá de lo imponente que pueda ser el libro, realmente es una lectura ligera. El libro fue escrito por Arthur Golden. Ahora, hay muchísima controversia acerca de la escritura con este señor, ya que incluso hubo una demanda que ganó una geisha que habla de que básicamente este cuate contó su historia a su manera, sin darle un crédito y mucho menos sin darle lana. Así que esa parte es controversial. Sin embargo, una de las versiones, digamos, como que oficiales y que viene al principio del libro, es que él hace un viaje
y entrevista a muchísimas geishas que todavía existían cuando él estaba escribiendo esto, y de ahí él empieza a narrar la historia. Ahora, vamos a tener por aquí... Antes me gustaba anotar todos los datos en un papelito y hacerme como la interesante. Porque básicamente era eso, ¿no? Como tener una escaleta, pero no, ahora vamos a hacerlo más orgánico. Este libro es de 1997. Estamos hablando de que ya pasaron más de 20 años. ¡Demonios! Yo en el 97 tenía 7 años. ¿Cómo es posible que ya pasaron 20 años? Maldita sea. Tiene notas del traductor. Y, por ejemplo, en las notas del traductor viene un verso que señalé. Bueno, no es un verso. Un párrafo que señalé y se me hace bello, ¿no? Las geishas salen a encontrarse... Las geishas suelen encontrarse en la posición poco común de saber si esta o aquella figura pública mete primero una pierna y luego la otra en los pantalones, como el resto de los mortales. Esto nos indica la clase de detalle que hay en ellas, la clase de... ¿cómo se llama? De percepción que pueden, de análisis de otra persona que pueden tener ellas. Y después, pues bueno, ya tenemos el capítulo 1. Son 34, 32 capítulos, más o menos. Fácil se pueden aventar un capítulo diario porque son de menos de 20 páginas. Capítulo 35, sí, y hay algunos mucho más cortos. Ahora, muchos van a decir, güey, deja de hablar de la estructura y del libro, vamos a hablar de la historia. Perfecto. Memorias de una geisha narra la historia de una niña que nace en una localidad de Japón muy pobre. Ella vivía con su padre y su madre y su hermana. Su madre se encontraba enferma. A la voz del tiempo o con la interpretación que podemos tener como personas que vivimos en el 2023, es muy probable que la madre tuviera algún tipo de cáncer. El padre, a ver esto y que básicamente no hay dinero, era un pueblo costero que vive básicamente de la pesca, pues se empiezan a buscar opciones. En este pueblo costero había lo que podríamos tropicalizar aquí como un mercado de la vida. Espero que lo conozcan. Bueno, si son de Ciudad de México seguro lo ubican. Y si no, pueden googlear. Mercado de la Viga, Ciudad de México. Es un mercado donde se vende pescado. Y ese mercado era propiedad de un señor que tenía una familia. ¿Por qué a esta Shiyo es el personaje? Shiyo. Creo que sí está bien la pronunciación. ¿Por qué ella puede tener una vida diferente? Muy bien. Ella menciona que tiene los ojos grises. Imagínense a una mujer, a una niña con rasgos orientales con los ojos grises. Esto para la cultura japonesa significaba que ella contaba con demasiada agua dentro. Y esto era una herencia, pues su madre también los tenía grises. Cuando la situación de la mamá comienza a empeorar, de alguna manera, el dueño de alguna manera que nos enteramos después, el dueño de la viga, llamémosle así, a ella y a su hermana las recoge. Shiyo se pone muy feliz pensando en que este señor la va a adoptar. Sin embargo, las lleva directamente a un barrio de geishas. A Shiyo la dejan en una casa mejor llamada Okiya, que así es como se le llama al hogar de las geishas, y a su hermana la llevan a un prostíbulo. Esto después de un examen salvaje que les hace una mujer de edad mayor a ambas para saber si aún eran vírgenes. En el caso de Shiyo era una niña, te plantean que tiene alrededor de 9 o 10 años. No había ningún tema en ello. Sin embargo, su hermana, que ya no era virgen, es llevada por ello a un prostíbulo. Ellas dos vuelven a encontrarse meses después cuando Shiyo puede escaparse de la hoquilla. Sin embargo, ve a su hermana le plantea cuándo pueden irse y a la siguiente fecha donde se iban a ir, Shiyo no puede llegar. Y se plantea en el libro
que nunca volvió a saber nada más de su hermana. También esa parte es muy triste. En esta hoquilla existe toda una jerarquía. Está la abuela, que fue geisha. Se encuentra la mamá, o bien todos la llaman mamita, que también fue geisha. Y después se encuentra la servidumbre, y las joyas de la corona son las geishas actuales. Bueno, actuales en ese momento que estamos contando la historia. Entonces, Shijo va a dar a esta hoquilla como criada. Todo debe hacerse conforme a lo dicte mamita, la abuela y Hatsumomo. Hatsumomo es la única geisha de la hoquilla, pero es la geisha más famosa y más reconocida de Japón. Entonces, a pesar de tener una sola geisha, con eso le basta a la hoquilla. La tía, que es hermana de mamita e igualmente es hija de la abuela, no vienen como tal nombres, les quiero avisar. Esta jerarquía es explicada así: abuela, mamá, tía. Y de hecho no es mamá, es mamita y tía. Ella se encarga de la alimentación, de la distribución. Es como si ella fuera una ama de llaves dentro de la hoquilla. Y Hatsumono es la diosa de toda la hoquilla. La tía le comenta a ella, a Shijo, y a Calabaza, porque hay otra niña, de la cual sí se menciona el nombre, pero a lo largo del libro la llaman Calabaza, o bien en inglés Pumpkin, porque tenía su carita como calabaza. Ella les menciona que van a ser criadas, pero que si cuentan con mucha suerte, las van a mandar a educar para ser geishas. Hay una parte donde ya Shijo va a acudir a la escuela de las geishas, por llamarlo de algún modo, al colegio. La alimentación que les dan es como si fueran esclavas. Está bastante horrible. Y esta es la primera parte que no aparece bien en la película, y es la primera que me dio muchísimo coraje. ¿Es spoiler? No, la verdad es que no es spoiler. Ellas van rumbo al colegio cuando Calabaza ve tirada en el suelo una brocheta con camarón y calamar. Y entonces ella la toma y se la come. Shijo se le queda viendo con una cara de asco y sin saber cómo, güey, ¿por qué hiciste eso? ¡Qué asco! Y ahí Calabaza voltea y le menciona que a lo mejor Shijo, como es bonita, o porque es diferente por la cuestión de los ojos, o viene de otra localidad, a lo mejor ella piensa que tiene un gran futuro, o un futuro diferente, pero que para ella, Calabaza, su única opción es ser geisha. Que para lo único en que la criaron, incluso en su casa, fue para ser geisha, y que la única manera en que ella podría sobrevivir era esa, porque su padre la vendió a la hoquilla para que ella pudiera ser geisha. Esa parte era muy importante mencionarla, y sin embargo el guionista y el director decidieron mejor decir, no, ya la chingada, no lo hagamos. En fin, después de esto, Shijo vive un infierno, porque resulta que Hatsumono es una hija de la tiznada. Tiene el ego más elevado que cualquier artista que pueda yo aquí mencionar. Es un hígado encebollado y le hace la vida imposible a Shijo. Esta viene siendo la parte donde ella también es una niña de 18, 19 años, pero al ver a esta niña, en lugar de pensar en ella como compañera, la comienza a ver como competencia. Y le obstaculiza una y otra vez el poder ser geisha. En una de estas veces en que Shijo está muy triste, ella acude, digamos que al zocalito del poblado, al centro del poblado, y ahí ella se encuentra con el presidente. No era el presidente de Japón, era el presidente de una empresa.
Estamos hablando de que Shiyo en ese entonces tendría 11, 12 años. El presidente tendría alrededor de 24 años más o menos. Y ella queda prendada de él. Queda prendada y comete muchos errores a lo largo de la historia por estúpida, básicamente. Es un libro precioso porque explica todo el simbolismo de las geishas. Hay muchas cuestiones que dices, wow, en la vida me lo hubiera imaginado. La ceremonia del té, que tienen que aprender a tocar un instrumento que se llama shamisen, que el arte del abanico, la danza, que realmente eran mujeres sumamente preparadas. ¿Y por qué digo eran? Porque actualmente 2023, hasta donde volví a leer, como no un censo, pero como noticias relacionadas, ya casi no hay geishas en Japón. Y obviamente ya ninguna mujer o ninguna mujer pariría una hija para que fuera geisha y ninguna mujer querría convertirse en una. ¿Es malo? ¿Es bueno? Eso se los dejo a ustedes. Y es por este presidente que sigue andando ahí, porque es un poblado lleno de geishas y los hombres que las visitan suelen ser bastante poderosos, que él le consigue a una maestra, a una hermana mayor. Su nombre es Mameja. Ella adopta, bueno, mejor dicho, acoge a Shiyo para enseñarle todo lo que sabe sobre ser geisha. Mameja es mayor que Hatsumomo, pero es una geisha muchísimo más elegante y una geisha de muchísima más altura que Hatsumomo. Y es así como Shiyo llega a ser geisha. Tiene bastantes contratiempos, cuenta bastantes aventuras, se viene la Primera Guerra y es padre como narra toda la historia de su vida. Hasta llegar, literalmente, o sea, suena estúpido, pero hasta cómo fue que llegó al final. Al final, a ella le cambian el nombre, ya no es Shiyo, es Sayuri. Y vive en Nueva York, súper bien. Tiene un hijo. ¿Cómo fue que logró todo eso? ¿De quién es el hijo? ¿Siguió enamorada eternamente y estúpidamente como Penélope de Serrat del presidente? ¿Habrá tenido otros amantes? ¿Cómo es la virginidad de las geishas? Pues bueno, si lo quieren saber, lean el libro. Esto ha sido todo en un libro y un vinito que hoy acompañé mejor con cafecito. Pero bueno, si ustedes quieren ser partícipes de alguna temática, donde quieran ganarse una botella de libro, una botella de vino y este libro, pues mándenme un inbox. O bien, si están en YouTube, dejen un mensajito.